Bueno, pues vamos a dar inicio pues, a este tema, que como comentó el ingeniero pues, Lobato, es un tema que en los últimos años ha estado teniendo pues mucha hincapié, mucho crecimiento. Y en esta plática lo que se trata el día de hoy es tocar pues los siguientes temas, ¿no? Vamos a ver un poquito cuál sería el reto de los agrónomos hoy en la actualidad, explicar un poco el concepto de los bioestimulantes y por qué son necesarios en la producción agrícola, exponer pues un poco de los bioestimulantes de Olmix como empresa que nos enfocamos a las cuestiones pues de las algas marinas, tipos verdes y rojas, y dar a conocer algunas aplicaciones que hemos obtenido en campo, basándonos pues en esta tecnología innovadora. Si nos da tiempo, también me gustaría presentarles lo que es un video, lo que proyecta un poco la filosofía, la tecnología y sobre todo el proceso de extracción y cómo la empresa Olmix lo ha hecho para obtener unos materiales pues muy interesantes y con resultados muy contundentes. Y también vamos a ver algunas dudas, preguntas que tienen y con todo gusto se los podremos pues, resolver y al final hagamos algunas conclusiones. ¿Sale? Bueno. El reto de los agrónomos, ¿sí? Yo me acordé cuando llegué a México, no entendía muy bien cuál era el papel de un agrónomo. Y el papel de un agrónomo es complejo, ¿sí? Tienes que manejar cuestiones técnicas, tienes que manejar cuestiones psicológicas, tienes que manejar temas de ventas, tienes que manejar muchos temas, ¿no? ¿Sí? Pero todo tiene que ver enfocado a la demanda de lo que es la producción mundial. Cada día somos más personas en el mundo, las poblaciones de México a nivel global se está incrementando y todos debemos estar pensando cómo lo vamos a hacer para el 2050, ¿sí? También ha existido muchos cambios climáticos. Tenemos el efecto pues, invernadero. Cuando habían fechas de lluvias bien establecidas, pues lo que son pues padrones, ¿no? Es decir, empieza a llover este mes y vamos a sembrar. Hoy en día eso ya no existe, ¿no? Los meses que llovía hace 10 años, hoy en día pues ya son completamente pues, diferentes, ¿no? Y eso ha hecho que ha habido muchos cambios en la cuestión de cómo estamos preparándonos y programándonos para poder producir, ¿no? También tenemos recursos naturales muy limitados. Cada vez el tema de lo que es el agua, si no la cuidamos, ¿sí? Va a ser un tema pues muy complicado en los próximos 5, 10, 15 años, ¿no? Para poder abastecer sobre todo las zonas agrícolas y también por el tema del crecimiento de los manchas urbanos, ¿no? Tenemos un crecimiento de las ciudades que está brutal, ¿no? Bueno, dicho eso, también los suelos, cada vez la gente de las partes rurales están buscando pues trabajos en las ciudades, ¿no? Entonces, como agrónomos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos apoyando a esa gente que una actividad tan importante, tan fundamental, ¿sí? Lo podemos conservar para que la gente de esas zonas, incluso los grandes, pequeñas, medianas, pues productores, tengan un concepto pues más holístico y le pueden dedicar 100% a esas actividades, ¿no? También el uso excesivo de lo que son antibióticos, fertilizantes químicos y plaguicidas, cada vez en nuestros conceptos, en nuestros manejos, está por curar, no está por prevenir, ¿sí? Entonces, necesitamos formarnos, entender y buscar otras alternativas que nos permite, pues, bajar el uso excesivo, pues, de estos, pues, moléculas, ¿no? También el tema que ahorita está muy fuerte son el incremento y las variaciones en los altos costos de los insumos, sobre todo convencionales, ¿no? El tema de lo que son fertilizantes químicos, ahorita están hasta el cielo, ¿no? Los precios. Entonces, tenemos que analizar, tenemos que enfocarnos un poquito cómo lo podemos hacer, ¿sí? Porque uno de dos, el productor que va a decir, pues mejor no siembro, ¿para qué? Y no queremos que no siembra, queremos que él, con su trayectoria, con su experiencia, confía en algunas soluciones que le permite básicamente dar el paso, ¿no? Hacerle esa transición. Entonces, nuestro papel como agrónomos es muy fundamental y tenemos muchos retos para poder analizar esos temas y poder ayudar sobre todo al amigo productor, ¿sí? Necesitamos seguir con el tema del aprendizaje, ¿sí? No podemos casarnos con manejos que han estado ahí desde hace 20 años, ¿no? 10 años. Cada día hay muchas empresas, hay muchas tecnologías que están saliendo y tenemos que estar
leyendo, tenemos que estar capacitándonos, tenemos que estar actualizándonos de tal manera que nos desarrollamos de manera personal, ¿sí? Como persona, para poder enfrentar esos retos y también de manera pues, profesional para ofrecer estos elementos, estas alternativas, estas herramientas para que el productor confíe y que da el paso y que él a su vez no busca otras actividades, ¿no? Entonces, necesitamos implementar estrategias de manejo sustentable, buscando mejores producciones, ¿sí? Y buscando el bienestar de nuestros amigos productores y a la vez, pues, el crecimiento como nosotros, como agrónomos, como asesores técnicos, como los que trabajamos en las empresas, los que estamos en el gobierno, todos ellos tenemos que hacer un equipo integral, ¿no? Para eso, vamos a enfocarnos en un concepto que se llama pues bioestimulante, ¿no? Un bioestimulante, seguramente ustedes, pues colegas, han escuchado algunos términos, ¿no? Están escuchando ese término en los últimos años, ¿no? Pues un bioestimulante es una sustancia y o microorganismos que cuando lo aplicamos a la planta o a la rizósfera, pues cumplan básicamente pues lo que es una función para estimular los procesos naturales de la misma, ¿no? O sea, de la planta. Esto con la finalidad de mejorar, uno, lo que le metemos, o sea los nutrientes que metemos vía suelo o vía foliar, se pueden aprovechar, ¿sí? Su absorción y esto se va enfocado básicamente a cuestiones del estrés, ¿sí? Los estreses en campo, los estreses que sufre un cultivo es muy crítico y eso viene en todas las mermas en la producción y también lo que es la calidad y sobre todo en los rendimientos, ¿no? Dice algún productor, si tú me das rendimiento, yo te compro, ¿sí? Pero aparte del rendimiento, te estoy dando calidad, que no lo estás tomando en cuenta, ¿no? Aparte pues de calidad, te estoy dando una opción para que tus fertilizantes, que a veces tiras porque el 30% se desaprovecha, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Los estás ahorrando porque el estimulante ayuda para que ese mismo fertilizante se aproveche, sea más eficiente, ¿no? ¿Sí? Entonces el estimulante viene a sumar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el concepto que necesitamos tener mucha claridad para poder sumar a los planes de manejo, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica notamos cuál es más bien la distribución global de los diferentes tipos de bioestimulantes que existen en el mercado comercial. Entonces, en azul tenemos a lo que son los extractos de algas marinas, ¿sí? Tiene una participación pues, muy importante. También tenemos lo que son los ácidos húmicos y fúlbicos, aminoácidos, los microorganismos, elementos trazas, y también tenemos otros elementos como algunas hormonas, ¿no? Después de eso, hay muchas otras variaciones, ¿sí? ¿Sí? Cada uno tiene su base y ya después se salen otros moléculas, otras sustancias que también fungen ahí este mismo concepto, ¿no? En el 2017 ha sido temas de crecimiento de esa área, ¿sí? Y se dan cuenta aquí, normalmente se aplican los bioestimulantes en tres formas, ¿no? Podemos aplicarlos de manera foliar, también lo podemos aplicar pues vía suelo, también hay algunos tratamientos de la semilla. En todos esos tres modos de aplicación ha habido un crecimiento en los últimos años, desde el 2017 hasta 2022, perdón, hemos tenido algunos incrementos en la forma y en el cual se están empleando. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más la gente se están apostando a esos tipos de manejos, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar lo que es un bioestimulante? Un bioestimulante normalmente nos ayuda a mejorar lo que es la absorción y ser más eficiente en el uso de lo que son nutrientes en las diferentes etapas fenológicas de la planta. Entonces estamos hablando de mejorar lo que es el enraizamiento, el crecimiento vegetativo, el crecimiento pues, reproductiva, donde incluye la floración, el cuajado, maduración en fruto, pero de manera óptima, ¿sí? También mejorar esa luz pues, de lo que es suelo, aumentando pues, las poblaciones de lo que son microorganismos benéficos, pues, para lo que es el suelo, ¿no? También incluye lo que es mejorar la tolerancia ante el estrés, ¿sí? Puede ser el estrés abiótico que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Hay sequías, hay altas temperaturas, bajas temperaturas, climas fríos, heladas, granizos, todas esas cuestiones de ahí que está expuesto un cultivo en algún ciclo dado, ¿no? Entonces el bioestimulante viene a mejorar, a ayudar a que la planta se pueda expresar su potencial genético, ¿sí?
y también que le damos herramientas para que pueda resistir o tolerar el efecto nociva de estos tipos pues, de estreses, ¿no? También ayudan a la calidad de los cultivos a través de la activación de algunos sistemas de defensas de la planta, dándole más vigor, más energía. O sea, la planta no va a tener la necesidad de gastar energía en resistir ante algún patógeno, ¿no? O crecer su desarrollo radicular buscando agua, ¿no? Porque de repente vemos, ¿no? Vemos raíces hasta acá, ¿sí? Pero esa raíz está buscando agua, pero a la vez está perdiendo energía para poder crecer de manera, pues, de manera holística, pues, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que con ese bioestimulante la planta no se desgaste energía y que enfoca su energía en crecer, pero de manera íntegra, ¿no? De manera sin tanta desgaste, ¿no? Y obviamente cuando englobamos todos estos elementos, lo que se busca básicamente es que incrementamos productividad, ¿sí? Incrementamos calidad, ¿sí? Y no echamos las culpas, es que no llovió, es que no es el otro, es que no aplicó bien. Muchos paradigmas que necesitamos romper como agrónomos para incorporar estas cuestiones de manejo para que el productor de manera sustentable, ¿sí? Llega a lograr resultados pues de una forma que no sea pues, tan convencional, ¿no? Bueno, aquí en esa gráfica quiero mostrarles, colegas, la cuestión de cómo está el mercado global de lo que son insumos, ¿sí? Esa gráfica pues me gusta mucho porque da una panorama más o menos cómo estamos compuestos, qué estamos recomendando en campo, ¿no? ¿Sí? Tenemos un 71% de lo que son el fertilizante pues, convencional, los NPKs, calcio, boros, etcétera, y todas las diferentes versiones, ¿no? De liberación lenta, de asimilación rápida, con algunos quelatos, etcétera, ¿no? Pero eso ha sido, o es más bien, el punto céntrico, ¿no? O sea, el fertilizante ocupa más de 3/4 partes de los insumos que se manejan a nivel global, ¿sí? Después entró con el tema de lo que son las plaguicidas, que ocupa un 25%, ¿sí? Porque tenemos aquí lo que es una sobreexplotación. Cuando tenemos algo de más, siempre afecta otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que buscamos a través de los bioestimulantes es tener un equilibrio, ¿sí? Este equilibrio nos va a permitir que podemos bajar un poquito, este fertilizante un poquito, obtener pues estos resultados, estos beneficios que ya les mencioné, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a romper eso? ¿Sí? Si se dan cuenta, los fertilizantes han tenido más bien un desarrollo, ¿sí? A través de lo que es la Revolución Verde, o sea, desde los 1950, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este ha sido los elementos más estudiados. Si notamos ahí todas las cuestiones de las investigaciones, hay más de 100,000 o millones de investigaciones a nivel global tratando de buscar cómo dar a conocer sus bondades de estos, ¿no? ¿Sí? No son malos, son muy buenos, ¿sí? Pero todo en exceso genera un desequilibrio. Y esto es lo que buscamos, un balance, donde lo que es el pesticida, lo que es el fertilizante y el bioestimulante pueden tener una armonía, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahorita que el precio está altísimo, ir bajándolo poquito, ¿sí? Poco a poquito, implementando estrategias de bioestimulación. El productor o el asesor técnico hoy en día que no recomienda un bioestimulante está quedando atrás en sus manejos, ¿sí? Obviamente, como parte de lo que es la Revolución Verde, también entró la cuestión de lo que son las plaguicidas, y hoy en día pues tenemos muchas empresas a nivel global, aquí en México también, que están impulsando pues todas estas tecnologías, ¿no? Y que sí, pues sí son funcionales, ¿no? Entonces, hoy en día, lo que buscamos es que se incorpora lo que son los bioestimulantes. ¿Qué son? Buscamos mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes que nosotros normalmente aplicamos a la planta, bajar o reducir los efectos negativos de estrés por antibióticos y mejorar la calidad y vigor. Ese es lo presente y eso es el futuro, ¿sí? Si realmente queremos avanzar ante todos los retos que tenemos en la agronomía y en la agricultura a nivel México, a nivel Latinoamérica y también a nivel global, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca.
Pues nada más para recapitular un poco de algunos muy básicos, las cuestiones, lo que son los bioestimulantes, los ácidos úmicos y públicos, los aminoácidos, los compuestos o promotores de lo que son pues crecimiento, algunos compuestos inorgánicos benéficos, microorganismos y por supuesto el tema de los extractos de algas primas, ¿sale? Entonces notamos que para obtener rendimientos pues influye pues varios factores, ¿no? Las fechas de siembra, la genética, las variedades, los que venden semillas, por acá pues seguramente pues están aquí también escuchando, interesante, importante, pero quiero que analicemos un poquito, ¿sí? ¿Qué pasa a veces? Nos dicen, un híbrido nos da, por ejemplo, de maíz, ¿no? Nos dan 22 toneladas, ¿sí? Por hectárea, ¿sí? Y de repente pregunto, oye, ¿cada cuándo han obtenido pues esos rendimientos, ¿no? No, pues una vez durante 5 años, ¿no? 10 años, ¿no? Una vez le pegamos a 19 toneladas, ¿no? ¿Sí? Pero muy pocos somos los que llegamos a obtener rendimientos que promete la semilla, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por ahí viene cuestiones de los manejos. Si no tenemos un buen plan de manejo, si no tenemos la fertilización adecuada, si no controlamos las malezas, si no manejamos el tema del agua, ¿sí? ¿Sí? Estos genética, esta potencial genético que nos marca la semilla, no se va a dar, ¿sí? Por eso es una llamada también pues, de atención de todos los que vendemos semillas de zanahoria, de cebolla, de maíz, de uvas, lo que sea, ¿sí? Debemos de cumplir y checar, ¿sí? Todos esos conceptos para poder hacer que esa genética se exprese de manera adecuada, ¿sí? Obviamente, lo que se busca también son las cuestiones del estrés, ¿no? Por factores bióticos, plagas, enfermedades, fauna, etcétera, y sobre todo las factores que nosotros no podemos controlar. Altas temperaturas, heladas, granizos, periodos muy prolongados de lo que son sequías, exceso de humedad, vientos, vientos, etcétera, ¿no? Y por eso notamos un concepto de lo que es una planta. ¿Qué es una planta, no? ¿Sí? Sembramos lo que es nuestra semilla, se germina, sale la plúmula, la radícula, empieza esos primeros días de lo que es crecimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa planta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está compuesto? ¿Sí? De pura agua, de minerales, de materia seca, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces, quiero expresarles un poquito qué es una planta en sí, ¿no? Entonces, la composición de una planta, estamos básicamente de un 90% de lo que es agua y un 10% de lo que es materia seca. Y esta materia seca está compuesto básicamente entre dos partes, ¿sí? Tenemos un 95% que son carbonos, hidrógeno y oxígeno, y un 5% lo que son minerales. Y yo de repente pregunto, oye, ¿por qué nada más cuando manejamos la planta estamos 100% enfocado a la cuestión mineral? ¿Sí? Puro mineral, y nada más es el 5%. ¿Por qué no mejoramos esta parte? ¿Por qué no mejoramos la materia seca? ¿Y por qué no manejamos la eficiencia de lo que es el agua? ¿Sí? Entonces, aplicamos un nutriente, llega a la planta, al sistema periodicular, hay intercambios que son cañones aniones, hay una translocación a través de gradientes electromagnéticos ahí en la planta, a través también de lo que es la transpiración, los cambios de lo que es temperatura, la planta empieza a jalar, a absorber lo que es agua, y a su vez, pues todos estos solutos, ¿no? Los nutrientes, ¿no? Llega a la planta, ¿sí? Empieza a generar, a captar luz mediante lo que es la fotosíntesis, y la planta empieza a sintetizar ciertos elementos, ¿no? ¿Sí? Por sí sola puede generar lo que son pues, moléculas, por ejemplo, carbohidratos, aminoácidos, celulosa, miceliosa, los lípidos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Hormonas, vitaminas, lo que le va a permitir aguantar, resistir todos esos factores, ¿sí? Todos esos factores, ¿sí? Que permite bajar sus rendimientos, ¿no? Entonces, si enfocamos nuestros manejos para mejorar esto, ¿sí? La parte nutricional obviamente se va a ir complementando porque también son importantes. Si no tenemos el calcio, no vamos a tener pues paredes celulares gruesas. Si no tenemos lo que es el nitrógeno nos ayuda también
para lo que es el crecimiento, pues lo que es el crecimiento, pues lo que es vegetativo, el fósforo que nos va a ayudar con temas de lo que es el ATP, los microelementos, pues todos los elementos o las actividades enzimáticas, la parte hormonal, pues de lo que es la planta, para generar ciertos mensajes que le va a decir a la planta, oye, resiste un poquito más. Oye, tú puedes, échale, tienes que elongar lo que son células, también tienes que dividir células, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto, englobado con lo que es el agua, nos permite ¿qué? Nos permite entender el concepto. Cuando tenemos un concepto, nuestros manejos no se van ni de un lado, no se va del otro lado, ¿sí? Se va con algo integral, algún concepto que realmente, que lo que vamos a ver cómo es lo que vamos a aplicar, tiene un efecto positivo y resultados positivos para nuestro ser vivo, en ese caso es lo que es la planta, ¿no? Bueno, de ahí viene pues lo que es el concepto pues de lo que es Olmix y el concepto con el tema pues de lo que es la alga, ¿no? Las algas marinas. Las algas como antecedente ya es común en México, son estrategia que ya se está implementando aquí en México, ¿sí? Es importante pues decirlo, lleva unos 5, 10, hasta 15 años, cada vez se está incorporando más. Y lo que se comercializa normalmente, estamos hablando de lo que son las algas pardas, ¿no? Que ocupa básicamente lo que es el 98%. Tenemos a especies como Ascophyllum, Ecolonia, Macrocystis, Sargazo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero ellos, básicamente, su función ha sido para mitigar las cuestiones del estrés, ¿sí? Y se han derivado, pues, muchos productos de ellos, ¿no? ¿Sí? Tienes algas con hormonas, algas con aminoácidos, algas con NPK, etcétera, ¿no? Bueno, existen otras alternativas en el cual, pues, me he desarrollado, enfocado en lo que son las algas verdes y rojas, ¿no? Que es el 2%, que básicamente está enfocado a lo que son la especie Solerdia cordalis y lo que es pues la Ulva lactuca, ¿no? En este caso, la lechuga de mar, ¿sí? Este concepto es un poquito distinto, de tal manera que lo que se obtiene, lo que son de las paredes, pues de lo que son las algas, son las moléculas específicas, ¿no? Que a continuación, pues vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Lo que permite una formación o un efecto fisiológico dentro de lo que es la planta, ¿sí? Tenemos estrés, pero tenemos que ver el tema nutricional, ¿sí? Todos los elementos, trazas que existen dentro pues, de lo que es la alga, fungen también una función. Hay efectos y hay soluciones, hay algunos temas, moléculas como son pues, algunos quelatos también pues, que ayudan, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un concepto en el cual, por ejemplo, si tú tienes alguna tortilla, ¿no? Llegas, la comas y la bajas. Esa tortilla pues llega sin masticarse de manera pues adecuada, llega pues a la panza. Las enzimas van a tardar mucho tiempo para dirigirlo, ¿sí? Aquí el concepto que tenemos es, se tiene que masticar y al masticarlo se vuelve más pequeña, se vuelve más soluble y el organismo lo puede dirigir, lo puede absorber de manera mucho más adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Pues un equilibrio en la planta. Por todos los desafíos que ya mencionamos, buscamos que la planta realmente sea equilibrado durante pues lo que es su crecimiento. Estas especies tienen un potencial muy grande, sobre todo en plantas, animales, y también para nosotros como humanos, ¿no? De manera personal, he estado tomando pues muchos extractos de algas marinas para cuestiones de resistencia ante temas de COVID, la cuestión de mejorar lo que es el sistema inmune, y me ha ayudado también a resistir algunos problemas pues muy fuertes, ¿no? Pues en la familia. Pero bueno, y tienen resultados contundentes. ¿Qué significa contundentes? En lo que le aplicas hay un efecto, ¿sí? Siempre el efecto es positivo, ¿sí? Para el aprovechar lo que son nutrientes, para incrementar lo que es la resistencia, para mejorar la bienestar, para inducir lo que son raíces, muchas bondades, ¿sí? En los diferentes cultivos y en los diferentes tipos de suelo, ¿no? Tipos de manejos, ¿no? Cuando empecemos con lo que es el programa, por ejemplo, un temor pues que yo tenía, oye, eso serviría en la parte de Chiapas, donde el suelo está un poquito más ácida, ¿no? O serviría aquí en el Bajío,
donde el suelo pues tiendo a ser de neutro hasta alcalino, ¿no? ¿Sí? O en zonas, por ejemplo, Puebla, ¿no? Donde tenemos suelos muy alcalinas, por ejemplo, ¿no? Y lo que notamos, donde lo pongas, hay un efecto positivo, ¿no? Incluso bajo un esquemas o trabajos de hidroponía, ¿no? Lo aplicas de manera foliar y el producto se observa y se adapta al sistema y al pH mismo, pues, de lo que es, pues, la solución, ¿no? Entonces, es un recurso que hoy en día es poco explotado porque todavía tenemos el chip, ¿sí? Del que el fertilizante es lo que nos va a resolver todas las broncas. Si no hay fertilizante, pues no hay otra opción, ¿sí? Y es muy funcional, ¿sí? Que genera mucha confianza, ¿sí? Seguramente van a haber gente en el chat el día de hoy que van a decir, oye, yo ya probé y vi esto y esto y esto. Me gustaría que lo pongan en el chat, ¿sí? Algunas experiencias que han tenido, que lo pongan ahí, ¿sí? Para que los demás se dan cuenta que realmente ha habido algunos efectos basándonos en este tema de lo funcional, ¿sale? Bueno, ¿qué es Olmix? Olmix es una empresa francesa, ubicamos en la parte noroeste de Francia, en la parte de lo que es Breón, ¿sí? Donde recolectamos en las costas bretona de lo que es Francia, en más de 2.3 mil kilómetros de lo que son costas de ahí, recolectamos las algas verdes y recolectamos lo que son las algas rojas, ¿no? Entonces, tenemos un proceso patentado, lo que permite, pues, tener una garantía que cuando ya el producto final nos llega a lo que es el consumidor, pues obviamente los efectos pues van a ser pues garantizados, ¿no? Y también cuidamos mucho el tema de lo que es la huella, pues, de lo que es carbono, ¿sí? ¿Para qué? Para que no maltratamos, pues, a nuestros mares y también el ecosistema, pues, tener un buen equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que es una cosecha, hacemos lo que es un lavado, ¿sí? Quitamos y separamos ciertas rastros de animales que se han, pues, recolectado, las regresamos al mar, ¿sí? Después, con una máquina para exprimir, pues, lo que es la alga, que es único en el mundo, se tardó como 8 años para poder diseñar la máquina específica para procesar y prensar y sacar todas las moléculas y los principios activos, pues, de lo que es la alga, para separar, pues, lo que es la fase, ¿no? Es decir, de una tonelada de materia que llega, ¿sí? a la fábrica, a la biorefinería, el 2% se va para cuestiones de los líquidos y el 98% se queda en el tema de la parte sólida, ¿no? Ya después nos enfocamos a cuestiones de lo que es la hidrólisis enzimática. Esa hidrólisis enzimática nos permite separar las moléculas por tamaño, ¿sí? Y por peso molecular, ¿sí? Eso se extraen, se caracterizan, ¿sí? Hacemos lo que es una pasteurización, lo que es un microfiltración por ahí, ¿sí? Y también obtenemos lo que es nuestro producto final. Entonces, separamos por tamaños pequeños, es decir, por gramajes, ¿sí? También por lo que son kilogramos y también por tonelajes, ¿no? Y eso es lo que conocemos como los bioestimulantes de manera natural que ocupamos, pues, en Olmix, ¿no? Entonces, Olmix, como ya les comenté, tenemos una biorefinería, ¿sí? Es una empresa que tiene, pues, mucha experiencia, 25 años trabajando, investigando con temas de lo que es las algas marinas. Tenemos las oficinas, pues, centrales que están junto a lo que es la biorefinería, enfocados a transformar, a extraer, a hacer disponible todos los bioactivos de las algas, ¿no? Y lo que hacemos es complementar con algunos oligoelementos, ¿no? Que a continuación también que vamos a platicar un poquito, ¿sí? Todo esto enfocado a un desarrollo de la fertilidad del suelo, mejorar y fortalecer lo que es la resiliencia, mejorar la eficacia de lo que son fertilizantes, fortalecer la resistencia del cultivo ante el estrés, que ya mencioné que normalmente las algas se han enfocado nada más para eso, pero si se dan cuenta son más pues, beneficios y bondades, pues, que tienen. Y también, pues, contribuyen también a reducir el uso excesivo. Una planta sana, con su nutrición completa, con menor gaste de energía,
con su tema de control de plagas con muy buena prevención, créeme que es una planta que está en su gloria, ¿sí? Esta planta le va a permitir que nada más se va a enfocar a crecer de manera íntegro y buscar cómo hacer su primer grano, por ejemplo, ¿no? Si una mazorca, un maíz hace un granito, ya cumplió su función, ya está ahí, ¿sí? Pero si podemos tener 250, 300 granos ahí, pues obviamente, pues es mejor, sobre todo ese tema de la domesticación que hemos venido pues, trabajando e incorporando los sistemas intensivas de formas de manejos que nos ha venido aquí en México llevando a cabo desde la Revolución Verde, ¿no? Bueno, y también por último, pues favorecer lo que es la calidad y la sustentabilidad de los cultivos y de alta valor en el campo, pues sobre todo aquí en México, ¿no? Y posiblemente pues en otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, así breve, tenemos básicamente dos divisiones. La división Plant Care, en el cual me ha tocado desarrollar la división técnica y la parte también pues comercial aquí en México, junto con otro colega pues chapengüero también. La parte animal, que aquí en México ya lleva lo que son 10 años también, ¿sí? Con excelentes resultados para temas de mejorar el bienestar animal, algunas herramientas para mejorar también la digestión, para algunos temas de micotoxinas también, que tenemos pues productos que secuestran pues a lo que son las mitotoxinas, de tal manera que no hacen pues lo que es un daño y baja pues lo que es la calidad y sobre todo en kilogramos, ¿no? De nuestros animales, ¿no? Olmix también está afiliado con empresas, o más bien centros de investigaciones de alta renombre a nivel europeo, y también contamos con certificaciones orgánicas importantes que nos garantiza pues la calidad de nuestros productos, ¿no? Es una empresa que está más ubicado, más colocado, más posicionado en más de 100 países, lo que eso nos da pues mucha confianza, pues cuando la ofrecemos y recomendamos a nuestros amigos pues productores, ellos saben y sienten que hay un respaldo, y de hecho sí hay un respaldo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Porque siempre me preguntan, ¿no? Oye, Mica, tengo una alga de 100 pesos y tengo el tuyo, ¿sí? Pues, ¿cuál es cuál, no? Todas las algas son iguales, ¿no? Y nosotros decimos, no. Es un tema de tecnología, ¿sí? ¿Sí? Eso cuenta mucho, el proceso de cómo obtienes los extractos, ¿sí? Entonces, nosotros no manejamos lo que es una masa, ¿sí? De algas como en una botella, y agarramos de los canales y le metemos en un tambo, y en el tambo pues le mezclamos ahí, y el líquido que salga la pones en una botella, después de ahí pues ya lo vendes. Nosotros vamos más allá, ¿no? Buscamos que nuestra tecnología sea 100% soluble, ¿sí? Y cuando se aplica a la planta se pueden absorber de manera adecuada, muy eficiente. Toca la hoja y no tienes que batallarle, ¿no? Entonces, cuida mucho el tema de lo que es el peso molecular, ¿sí? Y cómo este molécula va a activar a la planta, ¿no? Entonces, para eso se ha hecho muchos estudios, lo que permite garantizar que siempre hay un efecto de bioestimulación, vigor a la planta, ¿no? Nuestra tecnología son moléculas pequeñas, funcionales y dependientes con muy buena penetración. También es un proceso, como ya les comenté, de innovación. Hay muy pocas empresas a nivel global que tiene esta tecnología. El otro día estaba yo platicando con una señora que también tenemos en Midas, que también quiere vender Olmix, ¿no? Y me decía, oye, Mica, ¿cuál es la diferencia, ¿no? ¿Sí? Entre ustedes. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes como esa empresa, ¿no? Entonces, no, yo no ofrezco, la planta va a decidir, ¿sí? La planta tiene y necesita los elementos necesarios para activarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿El reto cuál es? Incorporarlos, ¿sí? Mételos, aplícalos y verás cómo esa planta, en vez de darte 5 toneladas, te va a dar 6, te va a dar 7, ¿no? ¿Sí? Y aplicando 1 litro, 2 litros de lo que son pues los productos. Entonces manejamos un concepto integral que se llama la ley del mínimo, y esta ley del mínimo lo que permite es obviamente dar a la planta
los elementos necesarios para crecer y al momento importante, ¿sí? Entonces, en nuestros planes de manejos normalmente metemos algún NPK, por ejemplo, pero a lo mejor hizo reacción con algún calcio que estaba ahí bloqueándose desde muchos tiempos atrás, o desde el ciclo atrás, ¿no? Y no permite que el fósforo pues, se aproveche de manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando llega la parte radicular, pelean ahí en el suelo, a lo mejor no hay microorganismos pues, suficientes en los manejos para empezar a sintetizar, ¿sí? Sobre todo el nitrógeno ahí, pues no se aprovecha de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aplicas de manera foliar para arriba, ¿sí? La planta recibe el estímulo, lo que es la bioestimulación, y los elementos trazas en pequeñas cantidades y empieza a jalar por abajo todos los otros elementos que están batallando por subir por apoplasto, por simplasto y por subir hasta la punta de lo que es el ápice, ¿no? Entonces, otro tema también que hemos hecho mucha hincapié es el tema de lo que es la bioestimulación contra la nutrición. Siempre nos preguntan, oye, si aplico los bioestimulantes, ¿puedo yo quitar la nutrición? No. ¿Sí? Son conceptos diferentes, ¿sí? Pero si las multiplicamos, lo que buscamos es que la misma nutrición más la bioestimulación, lo que buscamos es hacer una sinergia y potencializar el efecto, ¿no? Entonces, el nitrógeno, en vez de que se nos vaya, nos dispara y nos elongamos células, espérate nitrógeno, ¿sí? El fósforo, en vez de que se queda a nivel suelo y no se suba a la planta para generar suficiente ATPs en la planta, pues órale, actívate, ¿no? Sí, el calcio para paredes celulares, para ciertas pues, estructuras de lo que es fruto, el potasio, para dar lo que es el llenado, el impulso de lo que es el fruto, por ejemplo. Eso lo que buscamos que sea más eficiente. Entonces, potasio con una bioestimulación, tienes frutos más llenas, tienes frutos más dulces, ¿no? El calcio con la bioestimulación, tienes frutos más firmes, ¿sí? Algo que la pura calcio sí va a dar un efecto, pero va a depender de otros factores, ¿sí? Si hace calor, si no hace calor, ¿sí? Y esto, lo que hemos visto en campo es que aplicándolo con la bioestimulación, sobre todo de esta pues, naturaleza, vemos un efecto interesante, ¿sí? En calidad. Y ambos van pues al mismo, ¿no? La nutrición también va a mejorar el desarrollo óptimo de las plantas, también lo que es la bioestimulación. Mejorar la calidad pues de lo que la producción, sí, van por ahí. Mejorar los rendimientos, sí. Pero, ¿en qué tiempo? ¿A qué costo? Eso es lo que tenemos que empezar a analizar, ¿sí? Es más costoso aplicar puro fertilizante y obtener 10 toneladas, por ejemplo, que aplicar bajar un poquito el fertilizante, emplear la bioestimulación, a lo mejor te va a salir un poquitito más caro, ¿sí? Pero que para que obtengas 12 toneladas, 13 toneladas, ¿no? Y eso es el reto. Eso es lo que se busca. Buscando, pensando en el 2050, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, ¿sí? Para alimentar tanta gente, tanta población que va creciendo, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos elementos, las composiciones de nuestro extracto, cómo está dividido, tiene una parte mineral, tiene una parte orgánica, lo que permite pues estos resultados pues interesantes, ¿no? También tenemos lo que son aminogramas, vitamigramas, la concentración también de lo que son fitohormonas, aunque son de muy pocas pues cantidades, pero con poquito, que está muy bien aprovechado pues por la planta, va a dar la reacción que la planta necesita. La planta es muy sabia. La aplicas hoy, no hay agua, el producto se guarda. Llega el agua y la planta ya lo aprovecha, ¿sí? Hay exceso de agua, el producto ayuda a proteger las células, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto nos permite dar una ventaja a lo que es la planta, lo que le permite simplemente crecer, simplemente no desgastarse, simplemente enfocarse a dar este empujón, ese resultado, cuando todos esos elementos están en armonía, ¿no? De repente aplicamos cosas y pasamos de dosis, ¿no? Por ejemplo, de algunas hormonas, ¿no? Cuidado, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo aplicar 10,000 partes por millón de una hormona que aplicar 8,000, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes ralear el fruto, ¿no? Ralear nada más, y si hace mucho calor también, adiós fruto y flor, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos los temas hay que ir pensando lo que otras alternativas hay para poder ahí implementar unos planes de manejo bastante interesantes para que nuestros cultivos lo pueden recibir, observar de manera adecuada y que haya un muy buen efecto de estimulación. Entonces, siempre les digo a las personas que tenemos 3 modos de acciones, que
de esos tipos de bioestimulaciones de última generación, por decirlo así. Complementamos la nutrición a través de la ley del mínimo que ya les expliqué. La bioestimulación, dándole vigor, dándole fuerza y vigor pues, a la planta, mayor energía, metabolismo. El factor elicitor, incrementando la resistencia a los ataques, sobre todo de los estreses abióticos, acondicionar la planta de tal manera que puede aguantar, puede resistir bajo todos los desafíos que nosotros no controlamos, ¿no? Y aparte, son potencializadores. Los productos Ormix son potencializadores, es decir, puedes aprovechar, más bien transportar todo lo que son los nutrientes, ¿sí? Y eso, ser mucho más eficiente tu plan de manejo, de tal manera que ahorita que los costos de fertilizantes están hasta el suelo, está muy alto, se pueden bajar un poquito, implementar estos planes de manejo, estas estrategias, y obviamente a menor costo o costo iguales, puedes también seguir produciendo y creciendo para que el amigo productor, pues él no diga, pues mejor, Inge, yo no voy a sembrar, mejor ahí muere, porque ¿qué es lo que conoce el puro fertilizante, no?